Estoy feliz de compartir con usted, de poder este mes de diciembre empezar con un ambiente navideño, con la palabra de Dios para nosotros. Y como hablábamos la semana pasada, empezamos una nueva serie. Empezamos una nueva serie que se llama El Rey y su Reino. Vamos a hablar acerca de Mateo. Vamos a estar estudiando el Evangelio según Mateo. Y el hacerlo según Mateo va a darnos un poco de perspectiva de lo que vamos a encontrar. Mateo, decíamos la semana pasada, que él es judío. Entonces es un evangelio que se aplica y que se describe a personas judías, ¿no? Él quería de alguna manera defender que todo eso que ellos habían aprendido, porque sabe que los judíos conocen muy bien la palabra, ellos en su educación diaria, en su educación de los niños, y en vez de ir al colegio, ellos enseñaban la palabra. Ellos enseñaban la Torá, ellos enseñaban a los profetas, enseñaban los salmos, se aprendían el Antiguo Testamento, lo tenían en vena, lo sabían, lo recitaban, porque parte de su cultura, de su costumbre, tenía que ver con eso. Entonces, durante todo el Antiguo Testamento, vamos a ver una expectativa creada. Vamos a ver cómo el pueblo de Israel quería recibir un Salvador. Ellos le llamaban el Mesías esperado, el ungido. Ellos esperaban a un Salvador, pero que lo salvase para siempre, que su salvación no se quedase en algo temporal, que su salvación no se quedase en algo momentáneo, como ya había pasado en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda cuando Dios sacó al pueblo de Egipto? ¿Se acuerda? Fue algo milagroso. Abrió el Mar Rojo, pasaron en seco, vieron la mano de Dios con Faraón, pero pocos días, meses, años después estaban en la misma situación, atrapados, oprimidos, fracasados, porque el pecado que había en ellos los llevaba a cautividad. El pecado que había en ellos los llevaba a repetir una y otra vez el ciclo tóxico. El ciclo que los llevaba a caer y a depender de Dios en el sentido de la salvación. Pero había una promesa y el Antiguo Testamento, todo él apunta a esa promesa. Y esa promesa es la que celebramos hoy. No crea que nosotros adornamos así porque nos gusta el rojo y el verde. No es muy bíblico el rojo y el verde, pero estamos de fiesta. Porque la fiesta, porque lo que celebramos, la Navidad, tiene que ver con esa natividad, con ese nacimiento que se produjo hace más de 2000 años de esta promesa cumplida. De esa promesa de la que Mateo habla, de esa promesa a la que de la que Mateo hace constancia. Eso que se hablaba, aquí te lo voy a contar yo. Te lo voy a contar yo y ese escenario es el que nos plantea. Hoy va a ser nuestro segundo día de nuestra serie, El Rey y su Reino. ¿Quiere escucharlo? ¿Sí? Pues muy bien. Vamos a leer juntos. Vamos a leer juntos. Y el mensaje se llama así, anunciando al Rey, anunciando al Rey. Qué bueno sería que fuésemos nosotros esa casa preparada para que el Rey reine, ¿sí? Había un anuncio, el anuncio se hizo de una manera específica, pero ¿qué tal si ese Rey hoy nos anuncia? Se nos anuncia que va a venir, que va a llegar. Yo quiero ser una casa preparada para que Él reine. Mateo 1, del 18 al 25, y vamos a leer así. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de vivir juntos se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque el hijo que espera es obra del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados.
Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó a María por esposa, pero no hicieron vida conyugal hasta que ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. ¿Qué tal si encomendamos este tiempo al Señor? Y le pedimos que nos ayude a entender, nos ayude a asimilar. Señor, gracias. Gracias porque tu reinado fue anunciado y tu reinado, Señor, hoy se establece en medio nuestro. Hoy queremos abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón, Señor. Hoy queremos que tú reines, que tú hagas conforme a tu voluntad. Que hoy, Señor, podamos atesorar la palabra, que podamos, Señor, aprender más de ti, aprender más de lo que tú haces, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, hablando del Rey y su reino, necesitamos entender que Él necesita familias, necesita gente, necesita personas dispuestas a dejar que Él sea el que reine. En el libro de Mateo hay una situación curiosa. Son 2 los anuncios que se hacen del rey. La anunciación, el ángel Gabriel, vienen 2 escenas diferentes. Una es la de Lucas, que es creo que de las más conocidas, porque el ángel llega a María y le dice: Dios te salve María, llena eres de gracia. ¿Se acuerda de esa escena? El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Me lo sé. Pero hay otra escena, que es esta, que es donde el ángel se la anuncia a José. ¿Por qué? ¿Por qué no añade Mateo también la escena con María? Yo tengo una conclusión, y es que cuando Dios habla al cabeza de familia, el impacto en esa familia es mayor. Hay estadísticas, dice que cuando los niños, son estadísticas aproximadas, ¿no? Pero cuando un niño, por ejemplo, se convierte a Jesús, 40-50% de su familia hay probabilidad de que se convierta a Jesús. Dice que cuando una madre es la primera en llegar a la iglesia y convertirse y aceptar a Jesús en su corazón, 60-70% de la familia hay probabilidad de que venga y siga los caminos del Señor. Pero cuando un padre se convierte a Jesús y es el primero en su casa en aceptar a Jesús en su corazón, dice que cerca del 90% de la familia viene a los pies de Cristo. El impacto del papá, el impacto de un hombre en la sociedad es muy fuerte. Yo creo que Mateo lo sabía. Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, voy a registrar este encuentro con José. Voy a registrar lo que Dios le quiso decir a José para que sirva de lección para las generaciones. Para que hoy en la Iglesia Nueva Vida a las 9:32 de la mañana nosotros podamos escuchar y podamos decir: yo quiero ser como José. Yo me quiero alinear al propósito porque en realidad quiero que el Rey reine en mi vida. Yo quiero encontrar la plenitud de su salvación. Porque de eso se trata. ¿Sabe que los judíos lo que estuvieron esperando por mucho tiempo era una libertad física? Ellos querían una escena como la de lo del pueblo de Israel saliendo de Egipto. Alguien que fuese con un caballo dirigiendo las tropas frente a ellos y los librase de la presión que estaban viviendo en ese momento. Y en Mateo también estaban viviendo presión. Entonces ellos esperaban eso. Un cargo político, un movimiento social, pero resulta que lo que Jesús trae no tiene que ver con lo natural. Lo que Jesús trae no tiene que ver con lo que podemos ver. Lo que Jesús trae es libertad en el alma. Lo que Jesús trae es satisfacción y plenitud. Lo que Jesús trae es el poder suplir tu necesidad más profunda. Y yo te puedo decir, si confías en el Señor, Él te va a prosperar. O no, o no. Puede ser que no pase, puede ser que el milagro por el que estamos pidiendo no ocurra. Puede ser que esa enfermedad a la que yo quiero sanidad no se dé. Dios puede hacerlo y confío y he visto milagros. Pero puede ser que en su voluntad
no recibamos ese milagro. Pero es que eso no tiene que ver con el que Él venga y establezca su reino en ese lugar. ¿Sabes qué es que Él venga y establezca su reino en este lugar? Ya lo decíamos la semana pasada, pero es que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ese es su reino. Ese es su reino. Que lo que ocurra, que lo que pase, pueda darle la gloria, la honra y el poder a nuestro Dios, independientemente de que se alinee con lo que nosotros esperamos, independientemente de que se alinee con nuestras expectativas. Y ahí está el Señor José recibiendo el anuncio del rey. ¿Cómo es? ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo somos nosotros? ¿Estamos preparados para recibir un anuncio de esta magnitud? ¿Estamos preparados para que el ángel traiga palabra a nuestro corazón? ¿Estamos preparados para que la profecía se cumpla en nuestra casa y el rey nazca y ese bebé se instale en nuestros corazones? Pues hay varias características que encuentro en José que la palabra nos transmite y creo que pueden ser de ayuda para nosotros, pueden ser de inspiración, y el Señor sé que está haciendo cosas en nuestro corazón y las va a seguir haciendo a través de su palabra, y son las claves para que el plan se cumpla. Lo primero que te quiero reflejar aquí de José es que José tenía una disposición de entrega. Él estaba dispuesto a entregar. Él estaba dispuesto a ser el agraviado. Mire que la palabra nos dice, su madre estaba comprometida para casarse con José. En la ley judía, en la costumbre, en ese momento había un estado matrimonial que se llamaba el desposorio, ¿no? Estaba desposada, dicen otras versiones. Era el desposorio y era como un compromiso que hacía entre familias. Se hacía un compromiso, algunas veces tenía implicación económica, era como una boda, era como un matrimonio, perdón, pero ellos no estaban casados, ellos no convivían, ellos no tenían no tenían vida matrimonial, no tenían relaciones sexuales. Había veces que vivía cada uno en casa de su madre y de sus padres, en su casa familiar. Algunos vivían juntos, pero en el caso de María y José no estaban conviviendo. Esa unión era un compromiso delante de la ley y era un compromiso delante de su familia, que si había que romperlo era un trámite como un divorcio, era algo que costaba. Y en ese momento de compromiso, José se da cuenta de que María está embarazada. Imagínese ese golpe bajo. Es una traición. María, que era jovencita, me imagino, muy jovencita, de repente aparece embarazada y esto solamente significa que me ha sido infiel, que ha estado con otro hombre, porque conmigo no ha estado, él tenía esa seguridad. Entonces ha estado con otro hombre. Imagínese usted la decepción de una infidelidad, de una traición, de una humillación. Él dimensionaba lo que iba a pasar a partir de ahora. Él pensó en su familia, él pensó en el pueblo, él pensó en el templo. ¿Qué diría la gente acerca de María? ¿Qué dirían de ella? Y sabe que la ley lo que indicaba en ese momento era que María tenía que salir fuera de la casa. En Deuteronomio se nos comenta, decía que si alguna mujer se encontraba en fornicación o en adulterio, tenía que salir fuera de la casa de sus padres y ser apedreada. ¡Wow! La consecuencia de una infidelidad era grave. Entonces José, que era justo, que era cumplidor de la ley, que era un hombre bueno, él dice, no, yo estoy decepcionado de ella, estoy dolido, estoy hecho polvo, pero yo la quiero proteger. Yo prefiero entregar mi vida, entregarme yo al agravio para que ella pueda vivir tranquila. Él lo que decía era que si yo me voy, si yo la abandono en secreto, la gente va a decir, este la dejó embarazada y la abandonó. Entonces prefería decir, yo soy el abandonador.
yo prefiero que la estigma caiga sobre mí antes que vayan a dañar a María. ¿Bonita esta acción? A mí me parece que sí. Me parece que cuando uno está dispuesto a entregar, uno ha entendido muy bien el corazón de Jesús. Uno ha entendido muy bien lo que Dios tiene y quiere para nosotros. Lo que Dios es y lo que Dios significa. Dios busca un corazón dispuesto a entregar. Un corazón dispuesto a velar por el otro. A velar en seguridad, en protección. Un amor que va por encima de lo que uno espera. Porque en momentos actuales es común velar por mi propio beneficio, velar por mi justicia, velar por lo que a mí me parece que es justo y defender mis propios derechos, aun a pesar de la traición. ¿Sabe que cuando uno está traicionado, creo que la venganza es lo que corroe, ¿verdad? La venganza, el que pague por lo que ha hecho, el que sí, que la apedreen. Bueno, no sé si en ese momento quedaría bien, pero cuando uno está enfadado y decepcionado con una persona, que Dios haga justicia, ¿no? Y uno que es cristiano a lo mejor no se atreve a verbalizar palabras negativas, pero sí, que el fuego de Dios te consuma. Que te caiga una piedra en la cabeza, Goliat. Que te pongan en el altar y te consuma el fuego. Pero, ¿sabe? El corazón de José era un corazón de entrega. Yo me entrego, yo protejo. Y es una clave esto para la vida familiar. Caballero tiene una responsabilidad grande del cielo. Y no, bueno, yo aún no estoy casado, pero tienes una responsabilidad grande del cielo. Bueno, yo no tengo hijos, hay responsabilidad grande del cielo. Bueno, mi mujer es la que hace esa labor de protección. El Señor te va a pedir cuentas a ti. Y sabes, como madre de 2 niños varones, estoy muy concienciada en que es necesario que encontremos y entendamos los roles que el Señor puso. Hay sacerdocio en el hombre, hay sacerdocio en él y hay una responsabilidad de poder entregar su vida, en poder cumplir la función de Cristo y la iglesia. Efesios y Pablo nos habla acerca de la postura y el rol que debe de cumplir el hombre y el rol que debe de cumplir la mujer. Y dice que el matrimonio es representación de Cristo y la iglesia. Cristo se entregó por la iglesia. Cristo sufrió por la iglesia, aun a pesar de que la iglesia no le fuimos fiel. Aun a pesar de que no siempre como iglesia nos hemos portado de la mejor manera. ¿Y eso qué quiere decir, Gaby? Que si me fallan, yo tengo que seguir ahí aguantando. Bueno, es una característica importante para alinearnos al corazón de Dios y que el Rey venga y reine en nuestra vida. Y no estoy hablando a los hombres porque Mateo habla a José, pero la palabra de Dios nos cae a todos por igual. Cuando estamos dispuestos a dar, cuando estamos dispuestos a entregar, estamos dispuestos a entender el corazón de Dios. Porque en Hechos, no apunté el versículo, pero es un principio cristiano, o sea, es un principio de Dios. Es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. En algún momento con mi papá me he quedado sorprendida y él nos ha enseñado en este sentido. Porque ante alguna injusticia donde está pagando de más, donde se ve que está siendo vulnerado en sus derechos, ¿no? Nosotras alguna vez saltamos, pero papi, y él sale con el principio bíblico, es mejor dar que recibir. Porque cuando estás dando, estás creyendo en que Dios es el que mueve la mano, en que es Dios el que te sustenta, en que es Él el que tiene el control. Yo no quiero acumular, yo no quiero pedir, yo no quiero ser la que mueve la mano en favor propio.
Yo quiero que Dios mueva la mano en favor mío. Porque cuando entregamos, cuando vivimos este principio, entregamos nuestros planes, entregamos nuestro orgullo, estamos diciendo, Señor, me rindo a tu soberanía. No soy yo la que quiero quedar bien, no es mi criterio el que quiero que gane, mi criterio personal, mis ideas de cómo tienen que ser las cosas. Yo me rindo a tu soberanía. Y tus planes, Señor, quedan por delante de mí. Hay un versículo que está en Proverbios 16. Proverbios 16, del 1 al 3, dice así, muy bonita esta palabra. Dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa a los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Cuando entregamos nuestros planes, cuando entregamos nuestros pensamientos a Dios y le decimos, Señor, aquí estoy, yo quiero el bienestar de los demás, pero no sé bien lo que va a pasar. Ahí es Dios donde actúa. Él actúa y nos defiende. El segundo paso que puede experimentar, que pudo experimentar José, en medio de ese pensamiento, ¿no? Porque dice en Mateo, dice, estando pensando él en estas cosas. Él ya había decidido, pero estaba pensando, estaba meditando, estaba como todavía nervioso, ¿no? Señor, yo tengo este plan. Él era un hombre de Dios. Yo tengo este plan, pero en ti lo pongo, delante de ti lo pongo. Porque no solamente debemos estar dispuestos a entregar y a velar por el otro, sino que también debemos de estar dispuestos a ser guiados por Dios. Tiene que haber en nosotros una disposición de dejarme guiar. Está mi casa preparada. Está mi casa dispuesta a que Él reine. José estuvo dispuesto a ser guiado por el Señor. No sé si tan dispuesto, pero Dios lo agarró y le dio el mensaje. Dispuesto porque ¿cómo podemos controlar un sueño? ¿Cómo podemos controlar lo que Él nos dice? Bueno, estando en disposición. Estando en disposición. Hace poco mi hermana Karen me llama por la mañana y me dice, hoy me he quedado dormida en la base. Me he quedado de dormir en la base y por la noche le pedí al Señor que me diera algún sueño para ayudar a alguien. Y digo, ¿así? ¿Tú haces eso? ¡Qué máquina!, ¿no? ¡Qué máquina! Sí, y me dio un sueño para ti. Ah, bueno, vale, gracias. Pero fue un sueño súper sencillo, pero a mí me habló tanto, Dios me estaba guiando en cosas, detallitos, y me quebranté muchísimo porque Dios hasta lo más pequeño, Él lo tiene en cuenta. Pero lo que quiero animarle hoy es que a que pueda estar dispuesto a que Dios le hable. Señor, háblame esta noche. Señor, háblame en el coche, háblame en el día. Hay veces que voy en el coche y Señor, háblame. Y empiezo a orar en alto. Y si supiera que mi oración se va direccionando a ciertos aspectos por los que Dios quiere que yo ore, porque hay una disposición efectiva, una disposición en la que usted tenga iniciativa, porque puede levantarse por la mañana con la disposición de orar y se cambia de sitio para orar. A veces me engañaba yo y me ponía en el filito de la cama así arrodillada para orar. ¿Sabe qué pasaba? Que me dormía. Me dormía. Estoy comprometida en levantarme a orar. Pero ¿sabe qué pasa? Que hay veces que me llevo el móvil, me voy al salón suavemente para que no se despierte nadie, con la intención de leer la palabra y orar. Hay veces que me llevo el móvil. Error. No me puedo llevar el móvil porque empiezo a contestar emails, empiezo a mirar WhatsApp. Hay veces que me encuentro viendo Instagram a la hora de orar. Dios mío, pido perdón, obviamente. Pero la disposición tiene que ver con un esfuerzo constante. Un esfuerzo constante en dejarte guiar. ¿Sí? El día que me llevo el móvil, obviamente al otro día me esfuerzo en dejar el móvil en la habitación. Voy a orar. Y ahí lo vamos consiguiendo. Ahora, ¿qué pasaba con José? José estaba con el oído atento a que Dios le dijese cosas. José estaba con el oído fino
a que Dios hablase con él. Y sabe que en esta conversación que tiene el ángel, era un ángel de Dios, no era el ángel de Jehová, era un ángel de Dios. En esta conversación que tiene el ángel con él, le dice varias cosas que creo que fueron importantes para que José se ubicase en el propósito. Le dice, José, en el versículo 20, José, hijo de David, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque el hijo que espera es obra del Espíritu Santo. José, hijo de David, no temas, no temas. El no temas se repite muchísimo en la Biblia. Dice que hay 365 veces que la Biblia dice no temas, ¿no? Eso es, no sé si de dominio popular, pero te queda un no temas para cada día del año. ¿Sí? No temas, le dice. Y hay varias cosas que me llaman la atención. Primero, que el ángel le habla a él. Dice, José, hijo de David. Wow, esto tiene una connotación grande porque estamos hablando de que el Mesías iba a venir de la línea de David. El Mesías ya estaba anunciado y el que el ángel le diga hijo de David tiene una connotación especial. Le dice, eres tú el de la promesa. A lo mejor tú te habías olvidado, a lo mejor tú no te sentías importante, pero el plan es contigo y con tu familia. El plan es contigo. José, Antonio, Manolo. Mi papá cuando enumera personas se dice unos nombres más raros, estaba queriendo buscar nombres normales, pero son los que aparecen en la mente. Él quiere que menciones tu nombre, porque es contigo el plan. Es contigo el plan. Hay una promesa para ti y hace tiempo Él te la quiere recordar. A lo mejor es primera vez que vienes. No sé, ¿habrá alguien por primera vez hoy? ¿Alguien por primera vez hoy? Bienvenida, bienvenida. O a lo mejor has venido ya muchos años, pero nunca te has sentido visible o nunca te has sentido importante. Hoy quiero que sepas que Dios tiene un plan contigo. Que Dios hoy te está anunciando al Rey, porque quiere que tu casa, quiere que tu familia, quiere que tu vida sea esa casa que lo recibe, que deja que Él reine. Y le dice José, hijo de David, el plan es contigo, pero luego le dice no temas, no temas. Y cuando tenemos alguna experiencia quizá cercana a Dios o una experiencia sobrenatural, puede ser que haya temor en nuestro interior. Puede ser que el no entender, el no saber, el no comprender lo que está pasando haga que rechacemos lo que debe de ocurrir. Pero hoy Dios vuelve y nos repite, no temas, porque yo estoy al control. Yo estoy al control, yo te he traído aquí. Yo te he traído aquí, yo conozco tu corazón, yo conozco tus pensamientos. Y mi solución para ti no quiero que sea temporal, no quiero que sea momentánea. Mi solución para ti, mi salvación para ti, yo quiero que sea eterna. Y es el Rey diciéndote, yo quiero reinar en tu corazón. Porque es lo que necesitamos. ¿Sabes que podemos pensar que un sueldo de X cantidad me va a solucionar la vida? Si yo tuviese una familia, o si yo tuviese, no sé, un coche o una casa, o si yo tuviese documentación, o si yo tuviese, y sí. Y no nos damos cuenta de que lo mejor ya lo tenemos. Y con Él tenemos todo. Y con Jesús tenemos todo. Hay satisfacción en nuestro corazón. Hay plenitud. Y si aún no lo hemos experimentado, hoy es el día de que el Rey reine. Porque hemos estado preparando nuestro corazón y estamos dispuestos a entregar. Porque sabemos que es mejor dar que recibir. Estamos dispuestos a dejarnos guiar. Pero por último, encontramos en José que él estaba dispuesto también a obedecer. José estaba dispuesto a obedecer. Y a pesar de su malestar inicial, acuérdese que era un malestar que dolía, era un malestar
que lo decepcionó, que lo amargó, que no sé cuántas emociones puede pasar por una persona que ve a su novia embarazada. ¿Qué cosas se te puede imaginar? O sea, ¿qué cosas se te pueden pasar? Debe ser muy doloroso, muy doloroso. Pero a pesar de eso, él tiene un encuentro sobrenatural con Dios. Él tiene un encuentro con el ángel y el conocer la voluntad de Dios le hizo comprender que había un plan divino en ello, que sus limitaciones, que sus capacidades, que su condición de vida estaban para algo más grande, para algo más grande. Un encuentro sobrenatural que cambió su perspectiva. Estar delante de la presencia de Dios rinde nuestra vida hacia lo que Él tiene y quiere. El rendir nuestra vida a Dios tiene que ver con que conozcamos sus mandamientos, que conozcamos lo que Él pide y demanda de nosotros. Por eso la Biblia, la palabra de Dios, debe ser nuestra guía de fe y de conducta. ¿Sabes que muchas veces nos estamos dejando guiar por lo que otras personas dicen de la Biblia? Y bueno, o sea, no parece tan malo. No parece tan malo porque al final están hablando de la Biblia, ¿no? Y consumimos en el día predicaciones, consumimos en el día contenido bíblico y a lo mejor nos pasan por el WhatsApp algún devocional con una interpretación que al final va construyendo lo que nosotros somos y va construyendo nuestra fe. Le quiero decir que quizá eso sea un poco peligroso. Porque no todo el mundo habla de la Biblia de la mejor manera. Porque la Biblia no es fácil interpretarla. No es que yo saco un texto y lo saco del contexto y lo uso como pretexto para hacer lo que no quiere Dios. Yo tengo que ubicarme, yo tengo que estudiar, yo tengo que obedecer. Y obedecer tiene que ver con una autoridad espiritual que Dios ha puesto en este lugar. Usted está asistiendo a una iglesia, usted tiene un líder, usted tiene un pastor, y si no lo tiene es importante que lo busque, ¿sí? Porque la obediencia es muy importante dentro de lo que Dios quiere hacer con nosotros. La obediencia nos rinde, la obediencia nos dice, dependemos de ti, Señor, y de lo que tú tengas para nosotros. Antes hablábamos de un criterio personal y estoy segura que José no era lo que esperaba. Él estaba haciendo sus planes y él estaba diciendo, me voy a casar con esta muchacha, vamos a tener nuestra familia. Pero él no se iba a imaginar que 2023 años después íbamos a estar hablando de él aquí en la iglesia. No eran sus planes, pero el hecho de decir, escucho y actúo, cambia la historia de nuestras generaciones. El hecho de obedecer cambia nuestra historia. Tenía 9 años yo cuando mis papás escucharon la voz de Dios. Escucharon la voz de Dios allí en un pueblo, Villa del Rosario, Estado Zulia. Yo tenía 9 años. En realidad me acuerdo que hubo barullo en casa. Me acuerdo que vendimos todas las cosas, pero no recuerdo un sentimiento de tristeza. No recuerdo un sentimiento de no quiero esto. Recuerdo que era lo que nos tocaba hacer y vamos. Hicimos como en una plaza, hicimos como un mercado con todas las cosas que teníamos. Y allí venían los vecinos a mirar, a comprar. Me acuerdo de mi hermana vendiendo un cochecito que tenía. Ella sí se puso triste. Pero hago ahora recuerdo de ese momento y no siento nostalgia. No siento nostalgia. Ellos obedecieron la voz del Señor y vinieron a España como Dios se lo había mandado. Yo no recibí ningún sueño. Yo no recibí ninguna revelación, pero ellos sí, ellos tenían la confirmación. Y yo como parte de la familia me embarqué, me acuerdo que vinimos, hicimos escala en Ámsterdam y llegamos aquí un 25 de agosto del año 94. Hace mucho, ¿verdad? No se me nota, ¿verdad? Pero aquel 25 de agosto llegamos a un piso en la calle Príncipe de Vergara. Y allí veníamos. Y mi mamá nos mandaba al colegio
Gladys, yo de 9 años y mi hermana de 3 años. Nos íbamos en el metro. Ahora yo veo, es una locura, imagínate. Pero acabamos de llegar, estábamos indígenas todavía. Y como allí se podía hacer, yo puedo hoy dar testimonio que me iba al colegio, 2 paradas de metro con 9 años y mi hermana pequeña. Y no nos pasó nada. A lo que voy es que cuando nosotros obedecemos, a lo mejor al principio parece que no funcionó. Pensamos en algún momento, o ellos pensaron y nos lo transmitieron, que Dios iba a hacer cosas diferentes. Llegamos a una iglesia pequeñita, llegamos a una casa en ese momento por encima de nuestras posibilidades, entonces se nos acabó rápido el dinero. Dios nos mandó a un pueblo en el sur, luego nos volvió a mandar aquí a Madrid, pero a lo que me refiero es que la obediencia a un sueño que tuvieron mis papás, hoy nos tienen aquí cumpliendo propósito. Hoy nos tienen aquí cumpliendo propósito y viendo cómo cientos de personas cada semana son bendecidas, cómo como iglesia estamos llegando a casi 100 iglesias alrededor de 20 países. Es una bendición de Dios que viene a través de la obediencia. De 2 señores por allí en un pueblo de vacas que se vinieron con su familia creyendo y sabiendo que Dios les había llamado. El obedecer tiene que ver con decir sí. Sí, da igual si entiendo o no. Hay un pasaje, Juan 5, 10 y 11. Juan 5, 10 y 11. Dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y se fue. ¿Sabe cómo es esta cena? Jesús había sanado a uno que estaba paralítico. Lo había sanado y le había dicho, versículos antes dice, ¿no? Lo había sanado y le dijo, toma tu lecho y anda. Y el Señor obedeció. El Señor obedeció. Por allí le quisieron como decir, pero ¿tú por qué obedeces? ¿Por qué? Si hoy es día de reposo. O sea, como sacar un poco de excusas, ¿no? Pero él dice, no, el que me sanó me dijo que llevara el lecho. ¿Y no es lo mínimo que puedo hacer? ¿No es la actitud más adecuada de que si hay alguien que hizo algo por mí, si hay un Dios poderoso que cambió mi vida, que me está haciendo entender y me está haciendo sentir cosas que antes no había sentido, ¿no es lícito que yo obedezca? Ahí está la obediencia. No importa si me parece o no me parece, Él sabe más. No importa si se alinea a mi criterio o no, Él sabe más. ¿Y le obedeció en qué? Bueno, José le obedeció en que él recibió a María. Recibió a María como esposa. Él recibió a María como esposa. Y entender las cosas y sobre todo recibir instrucción hace que actúes inmediatamente. Porque podía haber dicho, yo sé que tenía era legítimo. Hay veces que yo me enfado en casa. Porque me enfado algunas veces. No parece, pero me enfado. Y me enfado y entonces Samuel, bueno, lo siento, me dice. Pocas veces dice, ¿eh? No, mentira. Sabe pedir perdón, pero venga, lo siento. Y yo, vale, déjame un rato que se me pase. ¿Le pasa a usted también? Espérate, tengo que procesarlo. Porque lleva rabia todavía por dentro, ¿no? Voy a procesarlo. Déjame que lo voy a orar esta noche, ¿no? Voy a esperar a ver si alguien más me lo confirma. Alguien más, un profeta, alguien que me diga y me confirme lo que Dios ya me ha dicho. ¿Sabe qué decía mi mamá de pequeñas? Cuando ella nos mandaba a hacer algo y no lo hacíamos al tiempo. Obediencia retardada es desobediencia, nos decía todo el tiempo. Y eso a mí se me ha quedado así como la voz de Dios. Hay veces que Dios me habla y es la voz de mi mamá. Sí. Obediencia retardada es desobediencia. Y vemos en la vida de José que él inmediatamente, dice, se despertó. Más adelante dice, y se despertó
e hizo lo que Dios le había mandado. Creo que es el 23, el 22. Ahí dice, no, es el 24. Sí, perdón. Y cuando José se despertó, hizo lo que el ángel le había ordenado y tomó a María por esposa. Lo hizo en el momento, no regodeó, no miró a ver, buscó opciones, sopesó. Dios sabe más y el obedecerle nos alinea y nos ayuda a ponernos en línea a lo que Dios tiene, a lo que Dios quiere. Que lo que quiere es que Jesús nazca en nuestra vida, nazca en nuestros corazones. Y por último, otra acción que hizo José en el momento que nació el niño fue ponerle nombre. Él le puso a Jesús el nombre de Jesús. En la cultura judía, poner el nombre a un niño tenía una importancia y un significado grande. ¿Por qué? Pues porque el nombre no era simplemente una etiqueta de identificación, más bien llevaba consigo un propósito y una conexión con la identidad y el destino de una persona. En el caso de Jesús, José estaba participando en la salvación del mundo y esto iba a ser un acto histórico, iba a ser un acto eterno, porque le estaba diciendo al niño, eres Jesús, eres Salvador. El que tú estés aquí con nosotros en la tierra tiene que ver con que Dios está con nosotros aquí en la tierra. Que el niño encarnado, el niño que era Dios, 100% Dios, 100% hombre, traería un nuevo mover, traería un nuevo pacto, traería salvación, sanidad, libertad. Cuando nosotros entendemos lo que Dios quiere y le ponemos nombre a nuestras generaciones, y ese nombre que le ponemos es nombre alineado a los propósitos de Dios, vamos a ver cómo esto se cumple. Vamos a ver cómo esto se cumple. Dios quiere que nuestros hijos sean suyos. Y cada 2 meses, 3 meses, hacemos una presentación aquí de los niños. Y vienen familias, y vienen los abuelos, los tíos, y es una fiesta bonita. Pero los ponemos aquí a todos y les hacemos el compromiso de que ellos van a entregar esos niños a Jesús. Los van a dedicar a Dios. Y los van a dedicar en el sentido de que van a compartir su palabra, los van a guiar por el camino que la Biblia nos dice, ¿no? Pero aquí estaba hablando del nombre. José le puso nombre a su hijo. Mi madre dice que mi hermana Becky le puso Rebeca por una serie, pero el significado de Rebeca tiene que ver mucho con la personalidad de mi hermana. Igual pasa conmigo, igual pasa con mi hermana Karen. Pero habla de Rebeca porque Rebeca significa como cordel para atar caballos, ¿no? Ella lo ha contado alguna vez, porque mi hermana tiene un carácter fuerte, ¿no? Y ella entendía que cuando ponía el nombre, Dios le estaba dando identidad y sentido. Si no fuera por mi hermana, ¿cuánta necesidad hubiéramos pasado? Por esa identidad que ella le puso en el nacimiento. Igual mis hijos, cuando les puse los nombres, yo dije, tengo que ponerle un nombre que tenga que ver con Dios, que tenga que ver con su poder, con su autoridad, porque en sus vidas yo quiero ver la manifestación del cielo. En Jesús podemos ver cómo Dios se manifestó para traer a nosotros lo que nos hacía falta. No algo temporal, no algo pequeño, sino algo eterno y para siempre. ¿Qué tal si se pone de pie? Durante esta semana, preparando la palabra, es una palabra que bueno, estamos en una serie y si ve los cuadraditos, hoy estamos en el segundo.
en el segundo... la segunda prédica de la serie, ¿no? Y ya estaban los temas estudiados, los estamos estudiando con el pastor y lo estamos haciendo desde hace tiempo, pero Dios me ponía en el corazón algo fuerte. Y Dios me decía, necesitamos que las familias que se establezcan sean familias que puedan recibir al Rey. ¡Wow! ¿Cómo? Bueno, si se cumple, si se establece el reino de los cielos en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, tiene que hacerse su voluntad. De eso se trata, ¿verdad? Y sabe que su voluntad viene a las cabezas de la familia. ¿Cuántos papás o esposos o hombres hay aquí? Creo que los puedo identificar, pero yo quiero que usted levante la mano. Caballero, puede bajar la mano. Pero hay propósito para usted. Hay propósito para usted. Y usted es el responsable y usted va a ser el que traiga identidad a la casa. Usted es el que va a recibir esa revelación de parte de Dios. Va a recibir esa revelación de parte de Dios y va a guiar a su casa al propósito que hay en su familia. José dice que le puso el nombre al bebé. Él trajo identidad. Él trajo la realización, él trajo el cumplimiento de la profecía. Si José no hubiese querido, hubiésemos estado en un grave problema. Porque en el momento de el nacimiento de Jesús, la mujer sola no podía hacer nada. Necesitaba el contexto de una familia, necesitaba a un hombre que trajera el nombre, que trajera el linaje, trajera la importancia y trajera la revelación. Pero como una familia no es de los hombres solos, sino que también tienen mujer, creo que cabe mencionar hoy de que somos esa ayuda idónea. Y no solamente en familias con una estructura familiar normal, porque sé que hay muchas familias monoparentales, hay personas solteras. Cuando nosotros nos alineamos a lo que Dios quiere y tiene con nosotros, vamos a descubrir su gloria. Vamos a permitir que Él sea el que mande. Podemos tener mucha expectativa. La sociedad nos dicta cómo deben ser las cosas. Nos dice esto es mejor, esto es peor. Pero hoy quiero que nos volvamos a alinear a la palabra. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mi familia? ¿Qué quieres de mi marido? ¿Qué quieres de mí como persona? Porque no podemos cambiar las cosas por nosotros mismos. Por mucho que yo quiera, yo no puedo cambiar a mis hijos. Pero Dios puede. Por mucho que yo quiera, yo no puedo cambiar a mi mujer, no puedo cambiar a mi marido, pero Dios puede. Entonces el secreto está en que yo me alineo al propósito. Yo hago lo que me corresponde para que Dios haga el resto. Yo me alineo a la promesa y dejo que Él reine. Y el rey trae sus normas, y el rey trae sus decretos, y el rey trae su manual. Si yo me alineo a la palabra, mi familia y mis generaciones van a ser reinadas por Él. Señor, gracias por este día especial. Gracias porque tu palabra nos da ánimo, tu palabra nos alienta, tu palabra nos lleva a un nuevo nivel, Señor, y te esperamos. Esperamos que tú puedas nacer en nuestro corazón, que tú puedas hacerte real en nuestro corazón. Que lo que nos anuncies, Señor, pueda hacerse realidad. Que la profecía, que todo aquello que esperamos, Señor, pueda caber en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Porque queremos que tú seas el que mande, Señor. Que tú te sientes en el trono de nuestro corazón. Muchas gracias por acompañarnos y ser iglesia allí donde estás. Te esperamos en la próxima celebración. Dios te bendiga.